España tenía un imperio. Estados Unidos quería convertirse en una potencia mundial. Y en el medio de todo estaba Cuba. Lo que comenzó como un conflicto por una isla acabó con España perdiendo Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Y con Estados Unidos saliendo de aquella guerra con territorios al otro lado del planeta. Pero aquí viene lo interesante, porque esta historia no trata simplemente de que España perdió una guerra. Trata de cómo una potencia que llevaba décadas perdiendo peso internacional se encontró de repente con otra que estaba empezando a jugar en las grandes ligas. Y Cuba fue el lugar donde ambas chocaron. Bienvenidos a 1898. Y como siempre, para entender el desastre, tenemos que viajar un poco atrás. Porque cuando pensamos en el Imperio Español, normalmente pensamos en aquella época en la que España tenía territorios repartidos por América, Europa, África y Asia. Pero en 1898 de aquello quedaba bastante menos. Durante el siglo XIX, España había perdido prácticamente todo su imperio continental americano. Había perdido México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela. Los territorios americanos habían ido independizándose, así que a finales del siglo XIX, España ya no era la potencia de siglos anteriores, pero todavía conservaba algunas piezas importantes: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y varios territorios más pequeños. Y Cuba era especialmente importante, no solo por orgullo, también por dinero. Y la verdad es que era mucho dinero: azúcar, tabaco, comercio y una posición estratégica privilegiada en el Caribe. Para España, Cuba no era simplemente una isla, era una de las últimas grandes piezas de aquel imperio que estaba desmoronándose. El problema es que una parte cada vez mayor de la población cubana quería precisamente lo contrario, quería independizarse. Así que durante el siglo XIX hubo varias rebeliones contra el dominio español. La primera gran guerra de la independencia comenzó en 1868 y duró 10 años. Después llegó otro conflicto y finalmente, en 1895, volvió a estallar la guerra. Los independentistas cubanos querían separarse de España y esta vez Madrid estaba decidida a impedirlo. España mandó tropas, muchas tropas, y la guerra se convirtió en un auténtico infierno. Los independentistas utilizaban tácticas de guerrilla. Atacaban, se retiraban, otras veces destruían infraestructuras, intentaban impedir que España pudiera controlar completamente el territorio, y España respondió intentando cortar el suministro y el apoyo a los rebeldes. Y aquí es donde aparece uno de los personajes más polémicos en todo el asunto: Valeriano Weyler, un general español enviado a Cuba para intentar acabar con la rebelión. Weyler aplicó una política de reconcentración, y la idea que trajo era bastante clara. Era concentrar la población rural en determinadas zonas para evitar que pudieran colaborar con los insurgentes. El resultado fue terrible. Miles de civiles murieron por las durísimas condiciones de vida, el hambre y las enfermedades. Y mientras aquello ocurría, al otro lado del Caribe, Estados Unidos observaba. Y aquí tenemos que entender algo, porque Estados Unidos no era todavía la potencia mundial que conocemos hoy. Pero bueno, estaba creciendo, y la verdad es que mucho. Su industria se había desarrollado enormemente, su población aumentaba, su economía crecía y su capacidad militar también. Pero había otra cuestión: Estados Unidos empezaba a mirar cada vez más hacia afuera. Caribe, hacia el Pacífico y especialmente hacia Asia. Cuba estaba prácticamente al lado de Florida, y allí había importantes intereses económicos estadounidenses. Empresarios estadounidenses tenían inversiones en la isla, el comercio era muy importante, y además, para Washington era difícil ignorar que una potencia europea como España seguía controlando territorios estratégicamente situados tan cerca de Estados Unidos. Pero Filipinas era todavía más interesante, porque Filipinas estaba en el otro extremo del mundo, y precisamente por eso tenía un enorme valor estratégico. Desde allí se podía proyectar poder hacia Asia, y también acceder a importantes rutas de comercio en el Pacífico. Estados Unidos quería aumentar su presencia internacional, y cada vez había más voces que defendían que una potencia económica como la estadounidense necesitaba también una marina poderosa, bases, territorios y presencia internacional.
Bueno, en otras palabras, Estados Unidos estaba empezando a mirar el mapa mundial y España todavía intentaba conservar las últimas piezas que le quedaban. Y entonces, pues Cuba explotó. En enero de 1898, el ambiente entre España y Estados Unidos estaba cada vez más tenso. Y el 25 de enero, un acorazado estadounidense entró en el puerto de La Habana, el USS Maine. Oficialmente, se trataba de una visita destinada a proteger los intereses estadounidenses y a demostrar su presencia. Pero bueno, digamos que la relación entre ambos países no estaba precisamente para organizar una cena romántica. Y entonces, la noche del 15 de febrero, ocurrió algo que cambiaría la historia. Una enorme explosión sacudió el Maine. El barco quedó destruido. Murieron 266 marineros estadounidenses, y el problema es que nadie sabía exactamente lo que había ocurrido. Pero eso la verdad no impidió que empezaran a aparecer culpables. La prensa estadounidense empezó a señalar a España. Y apareció un lema que se convertiría en un símbolo: Remember the Maine, o sea, recordad el Maine. La indicación creció. Los periódicos publicaban titulares cada vez más agresivos. La opinión pública estadounidense exigía respuestas, y aunque nunca se demostró que España hubiera provocado la explosión, la presión política era enorme. El presidente en esos momentos, William McKinley, todavía intentó evitar algo la guerra, pero cada vez tenía menos margen, porque Estados Unidos no solo tenía intereses económicos en Cuba. Ahora tenía también una opinión pública convencida de que España debía pagar por lo que había ocurrido, y en abril la situación llegó a un punto de no retorno. Estados Unidos exigió a España que abandonara Cuba. España se negó, y en abril de 1898 comenzó la guerra. Y aquí llega uno de los momentos más interesantes de toda la historia, porque si alguien hubiera mirado el mapa aquel día, probablemente había pensado que el problema estaba en Cuba. Pero Estados Unidos tenía preparada otra jugada. Y era lo que os explicaba antes, justo en el Pacífico. Porque mientras España se preparaba para defender Cuba, la Marina estadounidense tenía una flota preparada en Hong Kong. Y su comandante era el comodoro George Dewey. Su objetivo era Filipinas. Sí, Filipinas. Porque si vas a enfrentarte a una potencia que tiene territorios repartidos por medio planeta, quizás no sea mala idea atacar precisamente donde menos se lo esperan. Así que el 1 de mayo de 1898, la flota estadounidense entró en la bahía de Manila, y allí estaba la escuadra española. El resultado fue demoledor. Los estadounidenses destruyeron prácticamente toda la flota española, y lo hicieron en cuestión de horas. España acababa de perder su principal fuerza naval en Filipinas, y esto cambió totalmente la situación, porque Estados Unidos ya no estaba simplemente interviniendo en una guerra relacionada con Cuba. Ahora tenía una posición militar en Filipinas, y eso tenía una importancia enorme, porque Filipinas podía convertirse en una puerta hacia los mercados asiáticos, o en una base para proyectar poder en el Pacífico, y esa es una pieza estratégica para una potencia que estaba empezando a mirar mucho más allá de sus propias fronteras. Así que mientras España acababa de perder una flota, Estados Unidos acababa de abrir una puerta hacia Asia. Y eso iba a ser importantísimo después de la guerra. Y ahora, sabiendo lo que ocurrió en Filipinas, volvamos al inicio de la situación. Porque Cuba seguía siendo el corazón del conflicto. Las tropas estadounidenses comenzaron a desembarcar, y los independentistas cubanos continuaban luchando contra España. Mientras tanto, la flota española había recibido órdenes de acudir a Cuba. El responsable era el almirante Pascual Cervera. Cervera llegó con su escuadra al Caribe, pero acabó bloqueado en el puerto de Santiago de Cuba. Y aquí España tenía un problema enorme, porque mientras Cervera permaneciera dentro del puerto, la flota estadounidense podía mantener el bloqueo. Pero si intentaba salir, tendría que enfrentarse directamente a una marina estadounidense mucho más poderosa. Y finalmente llegó la orden. Cervera tenía que salir. Así que el 3 de julio de 1898 los barcos españoles intentaron romper el bloqueo. Y comenzó la batalla naval de Santiago de Cuba. El resultado fue desastroso. Los barcos españoles fueron destruidos o capturados. La escuadra quedó prácticamente aniquilada, y con ella España perdió la capacidad de defender Cuba por mar. A partir de ese momento, la situación militar española en la isla se volvió prácticamente insostenible. Pero mientras todo eso ocurría,
como pasó anteriormente con Filipinas, Estados Unidos no estaba pensando solamente en Cuba. También había puesto sus ojos en otro territorio español, Puerto Rico. Así que en julio, las tropas estadounidenses desembarcaron en Puerto Rico. Pero bueno, aún así la campaña no fue exactamente igual que en Cuba. Hubo combates, hubo resistencia, pero la situación general ya estaba decidida. España estaba perdiendo posiciones y cada vez tenía menos capacidad para responder. Mientras tanto, en el Pacífico, Filipinas estaba prácticamente fuera del control español. Y otro territorio español, Guam, también había caído en manos estadounidenses. O sea que de repente España tenía un problema gigantesco. Ya no estaba intentando defender una sola isla, sino que estaba intentando mantener territorios separados por miles de kilómetros y en dos océanos, frente a una potencia industrial que acababa de demostrar que podía golpearle prácticamente donde quisiera. Así que a estas alturas, continuar con la guerra tenía muy poco sentido. España había perdido su flota. La situación en Cuba era cada vez peor. Puerto Rico estaba siendo ocupado. Filipinas estaba prácticamente perdida y Guam también. Además, la economía española no estaba precisamente para financiar una guerra interminable, así que comenzaron las negociaciones. Así que en agosto de 1898 se suspendieron las hostilidades, pero todavía faltaba lo más doloroso, decidir qué iba a pasar con los territorios españoles. Y aquí entra en escena París. Porque el 10 de diciembre de ese mismo año, España y Estados Unidos firmaron el Tratado de París, y aquel documento iba a cambiar el mapa. España renunciaba a su soberanía sobre Cuba, Puerto Rico pasaba a Estados Unidos, Guam también, y Filipinas también. Estados Unidos pagaría $20 millones por Filipinas, y así, en cuestión de unos pocos meses, España había perdido prácticamente los últimos grandes restos de su imperio. Pero hay algo importante. Cuba no se convirtió simplemente en otra colonia estadounidense. La situación ahí fue diferente. España renunció a su soberanía sobre la isla, y posteriormente Cuba quedó bajo una administración estadounidense durante un periodo antes de convertirse en una república independiente. Pero Estados Unidos había conseguido algo fundamental, que era una enorme influencia en el Caribe. Y además había adquirido Puerto Rico y Guam. Y bueno, no nos olvidemos de Filipinas, que le daba una posición estratégica extraordinaria en Asia. Y así que aquí es donde 1898 se vuelve realmente interesante. Porque si nos quedamos con que España perdió Cuba, nos estamos perdiendo la mitad de la película. España perdió, sí, pero Estados Unidos ganó mucho más que una guerra. Ganó territorio, ganó posiciones estratégicas, ganó influencia y ganó una presencia internacional que hasta entonces no había tenido. Estados Unidos acababa de demostrar que podía proyectar su poder militar fuera del continente, en el Caribe, en el Pacífico y en Asia. Y eso cambió su papel en el mundo. En cuestión de meses, Estados Unidos había pasado de ser principalmente una potencia continental a tener intereses y territorios repartidos por varios océanos. Y Filipinas era especialmente importante, porque significaba que Estados Unidos estaba ahora mucho más cerca de los mercados asiáticos. La guerra de 1898, por tanto, no fue solamente el final del Imperio Español, fue también uno de los momentos que marcaron el nacimiento de Estados Unidos como gran potencia internacional. Ahora bien, no nos quedemos solo con eso. Sería demasiado fácil decir Estados Unidos era imparable y España era un desastre. La realidad es bastante más complicada. España llevaba décadas arrastrando problemas políticos, económicos, militares, sociales y sobre todo una enorme pérdida de peso internacional. El imperio se había ido reduciendo durante el siglo XIX y en 1898 simplemente hizo visible algo que ya llevaba tiempo ocurriendo. España ya no tenía la capacidad económica, militar y política necesaria para mantener un imperio mundial. Así que Estados Unidos no inventó esa decadencia, pero apareció en el momento perfecto para aprovecharla, porque una guerra puede decidir quién gana una batalla, pero también puede revelar quién tiene realmente el poder. Bueno, canallas, si os ha gustado esta historia, no olvidéis suscribiros para ver la siguiente. Hasta pronto.